Contamos con la participación de una gran amiga quien ha asumido el tema como norma de vida de la defensa de los menores a través de la Fundación Save the Children, Salven a los Niños, en la campaña Eso es Violencia. Con nosotros nuestra querida amiga Alba Rodríguez. Alba, bienvenida al Gobierno de la Tarde. Muchísimas gracias por este espacio para poder hablar sobre esta campaña. Alba, quisiéramos primero entender tu visión sobre la situación actual en República Dominicana y creo que en un contexto latinoamericano, de donde cada vez más se ven abusos, maltratos, vejaciones contra los menores desde la perspectiva de la Fundación Save the Children. Mira, a mí me gustaría comenzar agradeciendo a Julia, que siempre tiene esas palabras y da esa voz a esos niños y niñas a los que nadie les da voz, ¿no? O a las que muy pocas organizaciones e instituciones protegen y dan voz. Porque la violencia contra la infancia y la adolescencia en el país es una realidad que no es que haya aumentado, es que quizá ahora hay más casos que salen a la luz o que se hacen públicos o se habla más de este tema, pero es algo que lleva muchos años ahí. Ocurriendo, les ocurre a los niños ahora y les ha ocurrido a las madres de esos niños, ¿no? Mira, como Julia comentaba, como la menor que fue asesinada la semana pasada, su mamá probablemente estuvo embarazada a los 13 años y es muy probable que esa madre estuviese embarazada de un hombre adulto. Entonces todos esos ciclos de violencia son intergeneracionales. Estamos ante una realidad que tenemos que cortar, pero para eso tenemos que ir muy atrás, muchas generaciones atrás, y muchas prácticas que han sido asumidas como normales. Y no se trata de comparar República Dominicana con América Latina, porque al final es aquí que estamos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es trabajar en este contexto, con la realidad de este contexto, y enfrentarla tal y como es, con la honestidad con la que hay que enfrentar la violencia, sobre todo cuando es hacia los niños y las niñas. Y en ese mismo orden, Alba, nos gustaría saber ¿qué se está haciendo o qué se está trabajando pues desde Save the Children para apoyar al Estado Dominicano y a las diferentes entidades, porque son un brazo operador, para tratar de mitigar este mal que al parecer, no sé, se ha quedado estático? Nosotros hace mucho tiempo que tenemos en el marco de nuestras operaciones en el país, un programa de protección frente a violencia, y está centrado en este momento de manera muy particular en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual comercial o explotación sexual comercial sin que exista trata de personas. Estamos en varios puntos del país, trabajamos con las autoridades en el fortalecimiento de capacidades para dar respuesta de detección, sanción y persecución del delito, pero sobre todo con las familias, con las comunidades, con otros actores no tradicionales como el sector turístico, el sector del transporte, para cambiar, dejar de normalizar todas esas señales que vemos todo el tiempo, porque las vemos todos, pero que de alguna forma hemos hecho parte del paisaje o que hemos dejado de, como decías, hemos dejado de denunciar porque al final hay cierto individualismo también en todo esto, ¿no? Entonces, si no me toca a mí, si no le toca a mi hija, si no es en mi entorno, no hago. Entonces, eso es lo que hacemos apoyando al Estado en ofrecer, pues, nuestro pequeño aporte a la erradicación, sobre todo de un delito como es la trata de personas. Y en el caso de lo que presentamos hoy es una campaña, Eso es Violencia, que ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea, y lo que buscamos es desnormalizar ese paisaje que hemos convertido en normal. Como por ejemplo, cuando hay casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, resulta que se llega a decir cómo vestía, si parecía de otra edad, si no, si es que la culpa la tuvo ella. Es que no hay consentimiento en menores. Es que tenemos que empezar a hablar, tenemos que irnos atrás en el tiempo para recuperar conceptos que son fundamentales, que se han olvidado. Las niñas no dan consentimiento. Entonces, esta campaña enfoca ese tipo de narrativas que se han instalado y que reproducen la violencia. Buenas tardes, Alba. Bienvenida al Gobierno de la Tarde. Varias cosas. Primero, me gustaría saber si ustedes están manejando algunos indicadores, números, más allá del gobierno. El gobierno ofrece indicadores, ustedes como fundación que ofrecen ayuda, prácticamente colaboran a favor, ¿verdad?, del Estado en esta campaña preciosa. Me gustaría saber si tienen algunos indicadores de por dónde anda la cantidad de niños maltratados, sobre todo niños, y también me gustaría saber cuál es la línea que ustedes abren para
pues tener colaboradores que puedan denunciar también el tema de los abusos infantiles? Mira, en el caso de los datos y los indicadores, nosotros somos muy cautos con eso porque los únicos que pueden dar una estadística nacional son los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, las oficinas, en cada país la oficina que tenga el rol de la estadística estatal, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, en cada territorio donde estamos, sí efectivamente hacemos levantamientos de información que no podemos extrapolar a la realidad nacional porque se trata de un contexto limitado. Medimos los comportamientos, actitudes y prácticas que tienen las personas, las familias, los niños, las niñas, las autoridades ante la violencia, porque tenemos que entender qué es lo que están entendiendo como violencia efectivamente y como maltrato. Más que el número de casos que haya, es qué hay detrás de ese número de casos, por qué se normalizan, y es porque se está comprendiendo de una forma distinta qué es violencia y qué no es violencia, ¿no? Y hacemos también una caracterización de la realidad. En el caso, por ejemplo, de la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual, contratamos equipos especializados que lo que hacen es que recorren los territorios, identifican zonas de riesgo, cuestiones dinámicas sociales, dinámicas de ocio que pueden estar interconectadas con, por ejemplo, la explotación sexual de menores. Los casos al final tienen que ver con el número de casos que nosotros en ese territorio podemos gestionar, porque se denuncian, o sea, nos llegan a nosotros y nosotros lo pasamos a las autoridades, pero no va a ser nunca representativa de la realidad. Lo que sí es una realidad tajante es que el 64% de los hogares dominicanos entiende que la violencia puede ser una herramienta de crianza, y eso lo dijo la ONE en un levantamiento de información, así que eso sí es. O que el 70% de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual son niñas y adolescentes y son dominicanas, aquí en este país. Alba, gracias por estar aquí, felicitaciones por esta hermosa labor. Nosotros recientemente hemos tenido denuncias en la República Dominicana con relación al tema de los niños haitianos en la frontera. Para nadie es secreto que muchos de ellos cruzan y muchas veces, no en su generalidad, pero muchas veces se prestan para pernoctar en parques, para hacer fullerías, para delinquir, tanto en casas privadas como en lugares públicos, ante las digamos, sanciones y represiones de las autoridades locales y digamos que las gobernaciones provinciales, que han tenido incluso que ejercer cierta, digamos que acciones contundentes, por decirlo así. ¿Cuál es su postura frente a esto? ¿Están haciendo algo? ¿Se han auxiliado de las autoridades? ¿Cuál es la situación en este sentido? Mira, como organización de infancia, para nosotros, primero, un niño es un niño independientemente de cualquier estatus regular, irregular o nacionalidad, etcétera. En el caso de los niños y niñas en movilidad, en las zonas fronterizas, creo que cuando analizamos el problema desde fuera del territorio, hay variables que se dejan fuera, como por ejemplo que esos niños y niñas también pueden ser víctimas de redes de explotación. Porque la mendicidad muchas veces que vemos en las calles no es una mendicidad elegida por un niño o una niña, sí es producto de una condición de vulnerabilidad extrema o de pobreza extrema, pero inducida por personas que se lucran de eso, ¿no? Entonces, la respuesta tiene que ser protectora, tiene que garantizar los derechos de esos niños y niñas, y sobre todo tenemos que lograr dar una solución duradera. La solución duradera tendría que ser buscar ¿dónde provienen esos niños? ¿Cuáles son sus condiciones familiares de partida, tanto nucleares como extendidas? Y tratar de dar una solución de habitabilidad en una familia, porque no puede ser que los niños y niñas, independientemente de movilidad o no, pernocten en las calles. Entonces, el esfuerzo tiene que ir en esa dirección. Y yo creo que ahí se están haciendo esfuerzos, pero a veces esos esfuerzos se malinterpretan. Y creo que tenemos que dejar los discursos ideológicos a un lado en algunas ocasiones y simplemente proteger a los niños y buscar las soluciones a su vulnerabilidad y a sus riesgos en estos casos. Alba, qué bueno que estás con nosotros, y siempre que hay una organización como la que tú representas que ayuda, no importa que sea la niñez, los desvalidos, la persona de edad, es importante. Pero yo quiero que tú nos des tu visión que tienen ustedes desde tu organización de el desarrollo o el funcionamiento que hace para los niños el CONANDI y la Procuraduría Nacional General de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cómo ustedes ven el trabajo de esas dos instituciones en el país?
Nosotros trabajamos en alianza tanto con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, con el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, y también con departamentos especializados de la Policía Nacional de Delitos Sexuales contra Menores y Trata de Personas. En el caso de las instituciones públicas, los últimos años han sido claves, en el caso del Consejo Nacional de la Niñez, en la expansión de sus acciones en materia de regulador de política pública, frente al rol de proveer servicios, que son los hogares de paso, que tienen una estrategia de transferencia de esos hogares a la sociedad civil para poder centrarse en el rol de rector de política pública. Los avances en protección de infancia, como en la mayoría de los temas de política pública tienen que ver con las personas, implican cambios de comportamiento también en todos los niveles. Entonces, los resultados no pueden verse en el corto plazo. Se han hecho varias políticas, se están pilotando las políticas, se han hecho nuevos protocolos para la atención de niños en movilidad, para la protección de la infancia, pero la aplicación y los resultados de esos protocolos todavía queda un tiempo para conseguir ver resultados. Ahora, desde nuestra experiencia, por ejemplo, de trabajo conjunta, cuando nosotros tenemos un caso referido o propio de sospecha o de hecho cierto de violencia contra un niño o niña, cursamos desde la organización, hacemos un reporte al Ministerio Público o a la Policía Especializada y las respuestas son inmediatas. Y luego con ANI, obviamente, ya con la orden del Ministerio Público, pues asume el rol que le corresponde en cada momento. Tenemos mucho por hacer, pero los pasos han ido en una dirección correcta en materia de gestión y rectoría. Alba, buenas tardes, qué bueno que esté con nosotros. Mira, hace un momento usted hablaba, se ha referido en varias ocasiones, ha utilizado la palabra territorio, o sea, el territorio como tal, como punto de partida. Cada realidad, cada territorio tiene una experiencia, una realidad diferente en la República Dominicana. Me siento alarmado con un dato que usted dio y quiero que me lo decodifique. Hablamos que el 70% de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes son dominicanos. Ese 70%, ¿en qué periodo, en qué lapso de tiempo? Y si en ese mapeo, ¿cuáles son los puntos que prácticamente tienen los como sectores vulnerables, los que tienen los mayores índices? Bueno, el porcentaje que les he dado viene de los informes del Ministerio de Exteriores en relación a la lucha contra la trata de personas en diferentes modalidades. Los datos, el 70% se refiere al año 2023, se refiere a casos judicializados, porque la trata solo se puede medir a partir de la judicialización y condena del delito, y en esos datos, efectivamente, bajo la modalidad de... Primero, la modalidad de explotación sexual comercial es la más común en materia de trata de personas en el país. El 70% de las víctimas son niñas, adolescentes y mujeres, porque siempre la violencia sexual tiene rostro de niña o de mujer. Y de esas, el 68% son dominicanas, con lo cual son datos recientes. La lucha contra la trata de personas es todavía más compleja porque a veces involucra a crimen organizado o no, pero siempre son procesos de investigación complejos y es una realidad de la que también tenemos que enfrentarla con honestidad. Usted hablaba, escúcheme, del 2023. Ajá. ¿Y cuál ha sido el comportamiento del 2023 hasta la fecha? ¿Qué dicen ¿Estamos en ascenso o estamos la media? ¿Avanzamos o retrocedemos? Se ha avanzado por ejemplo, en el rescate de víctimas. En el 2024 creo que fueron 195 víctimas rescatadas, puede que me falle el dato. Y este año se han hecho varias operaciones, Operación Atlántico y alguna otra, para rescatar víctimas de trata de personas. No es suficiente porque la trata de personas es un ilícito que genera muchísimo lucro, que tiene muchísimas dificultades para ser investigado, porque las redes de trata están especializadas en precisamente burlar la justicia. Se avanza, pero tenemos que... La trata de personas tiene que ser abordada no solamente mediante la persecución y sanción del delito, también desde la prevención. Cuando nosotros tenemos un país donde las uniones tempranas siguen siendo una realidad, donde la violencia contra la infancia sigue estando enquistada, donde los adultos entienden que las niñas pueden dar consentimiento, donde todavía la violencia sexual contra las niñas y adolescentes se justifica. Todo eso es un caldo de cultivo para la explotación sexual comercial. ¿Cuántos millones, escúcheme que me ceda, cuántos millones de dólares es que se estima que mueve la trata? Hace varios años vi un dato como de
1.000 y tantos millones de dólares al año. 4.000 y pico de millones de dólares. Santísimo, Sí, santísimo. ese es el segundo ilícito que más. ¿Cuánto? No sé si a nivel mundial, sí, a nivel Alba, mundial, Alba, sí. denos luz en un tema que me preocupa. Usted dijo una cifra preocupante para mí y también señaló como que eso radicaba en idiosincrasia del dominicano, de que se entendía que una educación en un porcentaje alto estaba atada con violencia. ¿Es correcto? ¿Entendí más o menos bien? Sí, en el 2000, creo que es 19, en la última en Hogar, la ONE tenía entre varias de las preguntas que había, el conocimiento sobre la violencia y el ejercicio de la violencia como herramienta educativa en el hogar, y los datos fueron el 64% de las familias dominicanas. Wow. Yo no quiero decir que esto sea una idiosincrasia dominicana, porque creo que no, creo que son prácticas que se han ido instalando inconscientemente muchas veces, y en los entornos donde además las personas tienen bajos niveles educativos o muchas cuestiones materiales, no han recibido tampoco otra información, otras herramientas, y entonces todo eso se reproduce. Sí. Ciertamente, finalmente, Alba Rodríguez de Save the Children, en esta campaña, eso es violencia. ¿Dónde está el lindero? ¿Dónde está la frontera entre lo que es violencia y lo que es autoridad? Porque, por solo decir algo, recientemente un sacerdote, no recuerdo el nombre ni de qué parroquia, que tenía a su cargo el tema escolar, establecía: aquí no me entran con cejas afeitadas, no me entran con los cabellos más altos de lo que yo lo tengo, no me entran con tatuajes y con cuestiones extrañas. Entonces, ¿en qué momento se entiende cuando hay violencia? Porque dentro del Código Penal Dominicano esto pudiera ser tipificado como tal, y cuando es autoridad. ¿Qué dice usted? Bueno, en el caso leí además muy por encima esa noticia. Primero, no sé si se refiere a una escuela pública o no. Si fuese una escuela pública, él no podría tener la autoridad de establecer esas normas, ¿no? Si está en el marco de una institución privada de la Iglesia Católica, bueno, entiendo, son las normas que no creo que roce la violencia. En tanto... No pueden establecer normas se va el Código Penal de discriminación, 2 a 3 años preso. Ese es el código. Al que usted y yo combatimos, sí. Pero ¿dónde está la violencia? ¿Dónde está la autoridad? Y vamos a ver. La violencia, quiero decir, él puede establecer esas normas, esos estándares para su colegio. Colegio católico. O colegio católico. Otra cosa es cómo luego obliga su cumplimiento. Si es bajo la coerción, bajo la coacción, bajo el hostigamiento, ¿no? Ahí es cuando entra la violencia. Cuando ya hay un empuje hacia una persona, puede ser una violencia psicológica, puede ser acoso, puede ser ya una violencia física. Ahí es cuando empezaría la línea. ¿Ustedes han evaluado en República Dominicana las políticas de exclusión que hay precisamente en el ámbito educativo? Y yo puedo hablar en primera persona. Yo tengo un hijo, fui a un colegio a inscribirlo y no me lo aceptaron. Privado, digo, el Colegio Dominico Americano. Privado. Y no me lo inscribieron porque el niño no es hijo de un matrimonio formal. Y fui a inscribirlo a un colegio cristiano evangélico que se llama Colegio Elín. Y nos entrevistaron a la madre y a mí al niño. Y tampoco me lo inscribieron. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y usted ha investigado esa realidad? Discriminatoria, excluyente y abusiva que tienen colegios como el Dominico Americano y como el Colegio Elín. Pero son privados. Que queda en la avenida privada ese. Pero son privados. Son privados, pero se pagan su cuarto y yo voy con mi dinero. Sí, pero la Constitución no establece distinción. Claro, eso es discriminación, eso es condenable. Sí, pero yo sospecho, perdón. Hoy los hijos de divorciados entonces también le van a hacer lo mismo. No, pero perdón. No, sospecho. Son el diablo, hacen lo mismo. Eso es un colegio evangélico, Lerín, ¿eh? Sí, pero yo sospecho que al ser un colegio privado, ellos se reservan el derecho de admitir y no aceptarte a ti un hijo porque eres madre soltera. En República Dominicana hay un ecosistema educativo. Lo que aplica para lo público debe aplicar para lo privado, porque si no cae en el marco discriminatorio de la ley 136-03. Ahora bien, ambas instituciones educativas yo creo que debemos profundizar. Luego más adelante, Eugenio, tú y yo lo hablamos porque las conozco ambas. Las conozco ambas cuando estuve al frente de la Asociación de Instituciones Educativas y
creo que si pasó así hay un error porque es una franca violación de Y te derechos. envía te envía un correíto diciendo que lamentablemente no podemos aceptarse un niño. Pero pasa- Alba Rodríguez, finalmente a toda esa población que te ve y te escucha por la Z101 desde la Fundación Yo digo Save por the aquí que no Children, me voy a demandar, por no favor me ese querella. mensaje de exhortación hacia toda República Dominicana para que pueda construir en valores y no en violencia contra la niñez lo que es la formación de nuestros hombres y mujeres del futuro. Bueno, quiero aprovechar este momento para que la campaña Eso es Violencia, que va a tiene 5 ejes de trabajo, que tiene material impreso, tiene cuñas radiales, tiene materiales audiovisuales, que por favor la compartan, que estamos hablando de una forma que apoya al desnormalizar pequeñas cosas que al final forman parte de la vida cotidiana, pero que equivocadamente hemos asumido y son causas importantes de la reproducción de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Así que, por favor, esta es nuestra exhortación. Ya lo saben, eso es violencia. Llévatelo, Fariña.